buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Seguramente el nombre Ghana te suene. Todos sabemos que es un país, pero quizás no sabías que sus habitantes son descendientes de un antiguo imperio, el Imperio de Ghana, que se ubicaba en otro territorio. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Imperio de Ghana estaba localizado en lo que actualmente es el sudeste de Mauritania y la zona occidental de Malí, al sur del Sahara, en el valle medio del río Senegal. Era conocido con el nombre de Ouagadougou por sus propios ciudadanos soninké, pero los europeos y árabes lo llamaron Imperio de Ghana por el título de su rey, Ghana, que significa rey guerrero. Ouagadougou significa tierra de rebaños. No se sabe con certeza cuándo comenzó la dinastía gobernante de Ghana entre los historiadores. La primera mención identificable de la dinastía imperial en registros escritos fue realizada por Muhammad Musa al-Khawarizmi en el 830. Más información sobre el imperio fue proporcionada por los relatos del erudito cordobés al-Bakri, cuando escribió sobre la región en el siglo XI. Tras siglos de prosperidad, el imperio comenzó su declive en el segundo milenio y finalmente se convertiría en un vasallo del naciente imperio maliense en algún momento del siglo XIII. A pesar de su colapso, la influencia del imperio se deja sentir en el establecimiento de numerosos centros urbanos en todo su antiguo territorio. En el 1957, la colonia británica de la Costa de Oro, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, se denominó Ghana tras su independencia en honor y recuerdo del histórico imperio, aunque sus fronteras geográficas nunca se superpusieron. El reino de Ghana surgió a partir de los relativamente pequeños asentamientos agropastorales del siglo IV en la región conocida como Akwar. Entre los años 750 al 800, un pueblo de lengua mandé, conocido como los soninké, unido bajo Mahandia Cissé o Dinga Cissé, el primer rey guerrero, dominó Akwar. Aún hoy, el apellido Cissé es prominente en la política de Mauritania y Malí. Los soninké fueron entonces los fundadores del Imperio de Ghana, que a partir del siglo VIII controló el comercio transsahariano. Los ghanas conquistaron numerosas ciudades y anexaron territorios vecinos. Su apogeo llegó en los siglos IX y X. Aunque las tradiciones orales hablan sobre todo de los soninké de Ouagadougou, al parecer otros soninké formaron otros reinos prestigiosos en la región como Kaarta, Gajaga y Guiri-Maxa. Cada uno de estos reinos era gobernado por el Tunka o rey. Se cree que varios reinos surgieron en esta parte de África tras los procesos de centralización política desencadenados por los drásticos cambios económicos ocurridos durante el siglo VIII en las regiones del Sahel y el Sahara. Fue la época de la introducción del camello y de la forma de vida árabe en la región y de una revolución comercial basada en los envíos de oro, marfil y sal hacia el África del Norte, Medio Oriente y Europa a cambio de variadas mercancías. Al enriquecerse el imperio de Ghana, el comercio transsahariano pudo expandirse y ganar el control de importantes rutas comerciales. Los primeros escritos que mencionan el reino se deben a comerciantes Sanaja del siglo VIII. Más información proviene de los comerciantes del andaluz que visitaban el país y de los almorávides, que invadieron el reino desde el siglo XI. El académico de Córdoba, Abu Abdullah al-Bakri, coleccionó las historias sobre los viajes a Ghana y dio una detallada descripción del reino en el 1067, época en que el ejército imperial tenía 200.000 soldados y 40.000 arqueros. El culto al emperador era obligatorio. Al morir, era enterrado en una gran tumba bajo una cúpula y lo sucedía el hijo mayor de su hermana mayor. La religión se centraba en la adoración de Bidá, una mítica serpiente del río Níger.
A finales del siglo XIX, cuando las fuerzas francesas ocuparon la región en la que se encontraba la antigua Ghana, los funcionarios coloniales empezaron a recopilar relatos tradicionales, incluidos algunos manuscritos escritos en árabe. Se registraron y publicaron varias de estas tradiciones. Aunque existen variantes, estas tradiciones denominaban Ouagadou o el lugar de los Wagué, término corriente en el siglo XIX para referirse a la nobleza local, a la entidad política más antigua que conocían. Las tradiciones describían el reino como fundado por un hombre llamado Dinga, venido del este, tras lo cual emigró a diversas localidades del oeste de Sudán, dejando en cada lugar hijos de diferentes esposas. Para alcanzar el poder en su última ubicación, tuvo que matar a un duende y luego casarse con sus hijas, que se convirtieron en los antepasados de los clanes dominantes en la región en el momento del registro de la religión. A la muerte de Dinga, sus dos hijos, Quiné y Diabé, se disputaron el reinado y Diabé salió victorioso, fundando el reino. Funcionarios coloniales franceses, en particular Maurice de la Fossé, cuyas obras sobre África Occidental en la historia han sido criticadas por estudiosos como Charles Monteil, Robert Cornebin y otros por ser inaceptables y demasiado creativas para ser útiles a los historiadores, en relación con su falsificación de las genealogías de África Occidental, concluyó erróneamente que Ghana había sido fundada por los bereberes, un grupo nómada originario del río Benue, y los relacionó con orígenes norteafricanos y de Oriente Próximo. Mientras de la Fossé elaboraba una enrevesada teoría sobre la invasión de los judeos sirios, a los que vinculaba fortuitamente con los Fulbé, que en realidad fueron cofundadores de la civilización Takrur, otros eruditos tomaron al pie de la letra los falsos relatos y se limitaron a aceptar que los extranjeros habían gobernado primero. Trabajos más recientes, por ejemplo de Nehemia Lepsion, en su obra clásica publicada en 1973, trataron de armonizar la arqueología, las fuentes geográficas descriptivas escritas entre el 830 y el 1400, las tradiciones más antiguas de los Tarij de los siglos XVI y XVII y por último las tradiciones recogidas por los administradores franceses. Lepsion llegó a la conclusión de que los acontecimientos locales, estimulados por el comercio procedente del norte de África, fueron cruciales en el desarrollo del Estado y tendió a favorecer las tradiciones recopiladas más recientemente sobre las otras tradiciones en la compilación de su trabajo. Aunque no se han estudiado mucho más ni las tradiciones ni los documentos, los arqueólogos han aportado matices considerables. Christopher Ehret observa que la fecha de fundación propuesta del 100 al 300 se ajusta muy bien a lo que se sabe sobre el control del estado Ouagadou del comercio transsahariano de oro y su escala temporal. La capital fue construida en Kumbi Saleh, al borde del Sahara. La mayoría de las casas eran de madera y barro, pero la clase alta vivía en casas de piedra y madera. En la práctica, había dos ciudades separadas por unos 10 kilómetros, densamente poblados por los comerciantes. La organización de la capital fue descrita por al-Bakri basándose en los relatos que recogió de viajeros y mercaderes. Escribe que Ghana consta de dos ciudades situadas en una llanura. La sección mayor se llamaba El Gaba y estaba protegida por una muralla de piedra, dentro de la cual estaba el centro político y religioso. Allí se encontraban el Palacio Imperial y los bosques de árboles sagrados usados en los rituales religiosos de los Soninké. Se construyó luego una mezquita para los funcionarios musulmanes. La otra sección de la ciudad era la comercial, poblada por numerosos comerciantes árabes y bereberes que construyeron una docena de mezquitas. Los ganas toleraron la difusión del Islam, aunque nunca se convirtieron, como sí ocurrió con los gobernantes de Takrur en lo que hoy es Senegal. El yacimiento arqueológico de Kumbi Saleh fue descubierto en el 1914 por Bonnel de Messieres. Fue excavado en el 1939 por Tomasi, Mauni y Las Artigues, y de nuevo en el 1960 por Serge Robert y Sophie Berthier.
Luego fue incluido en la UNESCO en la lista provisional en el 2001. En cuanto a la decadencia y la conquista, hacia el 1059, el crecimiento de la población chocó con la expansión del desierto hacia el sur, con lo que las importaciones de alimentos crecieron. El creciente poder de los almorávides les permitió atacar Ghana en el 1062, acaudillados por el general Abu Bakr Umar, que sitió la capital en el 1067. El reino resistió más de 10 años gobernado por Gana Bassi y su sucesor Gana Tunkamenín, con un ejército de 200.000 hombres. Finalmente, en el 1076, Abu Bakr Umar conquistó la capital y forzó a sus habitantes a convertirse al Islam. La dominación almorávide emperó, pero no sobrevivió a la muerte de Abu Bakr en el 1087. Los soninké retomaron el control de la región, pero con su poder debilitado. En el 1140, el pueblo soso del rey Kaniaga, radicalmente antimusulmán, conquistó gran parte del antiguo imperio. Diara Kante se apoderó de Kumbi Saleh en el 1180 y estableció la dinastía Diarizo. Su hijo, Soumaoro Kante, lo sucedió en el 1203 y obligó al pueblo a pagarle tributos. En el 1230, Magan Sundiata, el príncipe de la región de Kangaba, al suroeste del actual Malí, encabezó una rebelión en favor del emperador mandé de Malí, Sundiata Keita, contra el gobierno soso. Después de la derrota de Soumaoro en la batalla de Quirina en el 1235, el nuevo gobierno en Kumbi Saleh se declaró aliado del imperio de Malí, al que pasó a pertenecer a partir del 1240. La mayor parte de la información sobre la economía de Ghana procede de al-Bakri. Al-Bakri señaló que los mercaderes tenían que pagar un impuesto de 1 dinar de oro por las importaciones de sal y 2 por las exportaciones de sal. Otros productos tenían tasas fijas. Al-Bakri mencionó tanto el cobre como otras mercancías. Las importaciones, probablemente, incluían productos como textiles, ornamentos y otros materiales. Muchos de los artículos de cuero hechos a mano que se encuentran en el antiguo Marruecos también tenían su origen en el imperio. Gaukal cita el uso de un cheque por valor de 42.000 dinares. El principal centro de comercio era Kumbi Saleh. El rey reclamaba como suyas todas las pepitas de oro y permitía que los demás solo tuvieran polvo de oro. Además de la influencia ejercida por el rey en las regiones locales, se recibían tributos de varios estados tributarios y jefaturas de la periferia del imperio. La introducción del camello también desempeñó un papel clave en el éxito soninké, ya que permitió transportar productos y mercancías de forma mucho más eficiente a través del Sahara. Todos estos factores contribuyeron a que el imperio se mantuviera poderoso durante algún tiempo, proporcionando una economía rica y estable que duraría siglos. El imperio también era conocido por ser un importante centro educativo. Ghana se enriqueció gracias al comercio transsahariano con oro, hierro, sal y esclavos. En cuanto a la justicia, según al-Boukri, la corte real estaba situada en el distrito animista de Kumbi Saleh, donde residía el rey. Las prisiones del rey se encontraban en los bosques del mismo distrito. Afirma que, tan pronto como un hombre es encarcelado allí, ya no se vuelve a saber de él. Sin embargo, según al-Boukri, el rey concedía regularmente audiencias al pueblo para escuchar sus quejas y ponerles remedio. La justicia se administraba regularmente mediante la prueba del agua. Así, al-Boukri escribe que el hombre que niega una deuda, que es acusado de asesinato o de cualquier otro crimen, es llevado ante el preboste, quien toma un trozo muy fino de una especie de madera cuyo sabor es acre y amargo. Lo infunde en tanta agua como le plazca y obliga al acusado a beberlo. Si el estómago del hombre rechaza el brebaje, se reconoce que la acusación es infundada. Si por el contrario el licor permanece allí, el reo es considerado culpable. Por último, hablemos de la Ghana actual. La Ghana contemporánea, nombrada en honor al antiguo imperio, no estaba en su territorio. Según las leyendas tradicionales, los sobrevivientes del imperio migraron hasta la actual Ghana, cuyos pobladores conocían como comerciantes de oro.
Así llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca del Imperio de Ghana. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.